La economía con los pies en la tierra, a cargo del economista Daniel Olesker, en Info24. Y efectivamente estamos reencontrándonos con Daniel Olesker hoy para hablar del gasto en salud pública. Daniel, muy buenos días. A ver, te escuchamos medio ahí, a ver si mejora. A ver, ¿ahora? Ahora está mejor. Ahí está. Bueno, me acerqué más. Muy bien. La idea es tratar de demostrar lo que ha sido la lógica del gasto público. Hoy vamos a hablar del gasto de ACE, pero podríamos decir que la misma lógica operó en ANEP y en UDELAR, y una lógica parecida en vivienda, en el Poder Judicial y en el INAU. Pero hoy vamos a hablar del gasto público en ACE. Y antes de hablar de lo que pasó entre 2019 y 2024, quisiera hacer dos referencias. La primera, metodológica. Lo que importa en el gasto público en ACE es cuánto se gasta por persona atendida, digamos, ¿no? Por usuario. O sea, porque finalmente el gasto se distribuye entre el número de personas que ACE tiene que atender. Y la segunda es cómo veníamos. Solo para recordar, porque a veces no lo recordamos, el presupuesto de ACE cuando asumió el Frente Amplio la primera vez era menos de 160 millones de dólares, que significaba que por persona atendida se gastaban 280 pesos por mes. Para que la gente tenga una idea, a pesos de hoy son 1.140, es decir, a pesos de 2024, estaríamos gastando 1.140 pesos por persona atendida. Cualquiera se da cuenta que con ese dinero el sistema colapsaba. Y para dar una idea comparativa, eso representaba menos de un tercio, o sea, 30% de lo que en promedio gastaba el sistema de asistencia médica colectiva, conocido más vulgarmente como el sistema mutual. Bien, y eso creció de manera permanente y llegó al final, en 2019, al casi el triple, a 3.200 pesos 3.242 pesos por persona y por mes. Es decir, estamos hablando de prácticamente el triple, digamos, del gasto público en salud. Bien, este era el contexto que yo quería marcar. ¿Qué pasó del 2019 al 2024? Bueno, el gasto público en salud por persona atendida empezó a caer. Y empezó a caer porque el presupuesto empezó a caer, cayó en el 20, cayó en el 21, y recién se recupera en el 22 y en el 23, y aumentó el número de personas que se debió atender, porque fruto de la pandemia, mucha gente dejó de atenderse en el sistema de asistencia médica colectiva y pasó a atenderse en ACE. Unas 100.000 personas más pasaron a atenderse en el sistema ACE. Estamos hablando de que pasó de 1.370.000 personas a 1.465.000, o sea, unas 100.000 personas más. Entonces, diríamos en términos matemáticos que bajó el numerador y aumentó el denominador. Entonces, el resultado es que aquellos 3.242 pesos, repito, a precios de 2023, que se gastaba, bajaron a 2.943, a 2.837, y recién se recuperaron un poco en 2022, y miren qué paradoja, en 2023 el gasto público en ACE por usuario es el mismo que en 2019. Es decir, 4 años después recién se recupera el gasto por usuario. Algo así como una U, como parecido a lo que pasó en materia salarial, parecido a lo que pasó en el gasto en educación, etcétera, etcétera. Todavía no están los datos cerrados de 2024, pero teniendo en cuenta incluso el presupuesto, el crédito vigente, o sea, que hubieran ejecutado, que vayan a ejecutar en 2024 todo el crédito, y los usuarios
que están registrados a septiembre de este año, que son más o menos los mismos que en 2023, volvería a caer un poco el gasto por usuario, o sea, ni siquiera podría superar la cifra del 23 y por lo tanto quedaría por debajo del 19. Esas son estimaciones, pero lo que sí sabemos es que en 4 años el gasto por usuario en salud cayó de manera importante y recién se recuperó y volvió al nivel de 4 años atrás en 2023. ¿Esto en qué se expresa? O sea, ¿cómo se compone el gasto de ACE? Bueno, básicamente el gasto de ACE, un 60% son remuneraciones, ya sea a través de los salarios presupuestados en el inciso de ACE, ya sea por otros mecanismos de pago, como las comisiones de apoyo, ya casi no es mucho, pero también el patronato del psicópata y algunos otros tipos de contratos. Bueno, por todo eso representa más o menos el 60%, y eso estuvo afectado, porque recordemos que los salarios de ACE recorrieron el mismo camino que los salarios públicos en general. El primer año cayeron casi 5 puntos, volvieron a caer el segundo año, y recién recuperaron en el 22 y en el 23, llegando ahora a niveles parecidos a los que tenían 4 años atrás. O sea que parte de este problema es la caída salarial. Claro. Después hay un porcentaje del orden del 15 al 20% que representa la compra de medicamentos. Eso también ha sido bastante debatido en todos estos meses previos a las elecciones, y también está registrado, digamos, una menor carga financiera para la compra de medicamentos. Y el resto está vinculado a otras compras de servicios que hace, camas de CTI, transportes, ambulancias, hubo gastos no asistenciales, donde hubo, digamos, efectivamente una ineficiencia en el uso de ese gasto, y en particular un aumento de precios con mayores tiempos de espera y menores capacidades de respuesta para la población. Entonces, si bien hoy no tenemos 160 millones de dólares como teníamos en 2004, el presupuesto que los gobiernos del frente habían dado a ACE le había dado una espalda que permitía que aún con esta caída presupuestal en el 20, en el 21 y recién llegar en 2023 al 2019, los niveles presupuestales sean importantes. Sin embargo, esta caída en el medio significó problemas importantes en el nivel de atención y congeló una relación entre el gasto de ACE con respecto al gasto mutual, que yo recordaba al principio que comenzamos el gobierno con el 30% y que habíamos llegado en el 2014 a ser el 80%, es decir, no se igualaron los gastos per cápita de ACE con el sistema de asistencia médica colectiva, pero lo pasamos de 30 a 80% y ahí quedó hasta hoy, digamos, ¿no? O sea, todavía tenemos esta desigualdad per cápita en el gasto, pero agudizada en este periodo por el aumento de usuarios, por la caída presupuestal de los 2 primeros años, y por lo tanto, repito, tenemos un gasto de ACE por persona atendida congelado, ¿no? Que gasta lo mismo en 2023 que en 2019, y eso afectó el poder de compra de sus trabajadores, la compra de medicamentos y en general el servicio de atención expresado en los tiempos de espera y la calidad de los servicios que brindó ACE en estos 4 años, casi 5. Bueno, me quedo pensando que, claro, tú comparas allí con el 2019, tampoco es que allí estuvieran resueltos todos los problemas de la seguridad, de la salud pública, ¿no? Cuando uno va mejorando se requiere mantener ese equilibrio, esa mejora en el tiempo. Las caídas y luego recuperaciones le dan inestabilidad al sistema y con estas consecuencias que tú decías, ¿no? Pérdida de poder de compra de los trabajadores, medicamentos. Es de recordar, Álvaro, que en el 2014 se había llegado a 3.061 pesos, a pesos de hoy, siempre, claro, ¿no? Lo que tú decías.
y después quedó, del 15 al 19 quedó relativamente estable. Creció, pero a un ritmo mucho menor. Entonces, de alguna manera, eso también generó que algunos de los problemas pendientes, que luego de 10 años de gobierno, con un aumento presupuestal incesante y permanente, se hayan generado, quedaron, de los tiempos de espera no estaban totalmente resueltos en 2019, y algunas cuestiones de atención, sobre todo la prevalencia de algunas especialidades, sobre todo en el interior del país, y la distribución del gasto entre el primer nivel de atención y el nivel hospitalario, estaban en proceso, pero ese proceso que de alguna manera tuvo un cierto corte del 2015 al 19, que no resolvió algunas problemáticas que venían en proceso de resolución, se agudizaron en la medida que hubo un shock, ¿no?, presupuestal a la baja y un incremento de las personas a ser atendidas en el sistema público de salud en el 20, en el 21, y que recién, repito, en el 23 se logra, después de 4 años, el gasto por usuario del 19, y como dije, con nuestras estimaciones, seguramente va a haber una caída en el año 2024. Daniel, muchísimas gracias por este nuevo encuentro. Lo reeditaremos en 15 días, antes de fin de año. Exactamente. Un abrazo. Saludos a todos. Info 24, la actualidad que nos mueve.